California, tierra del sol y la oportunidad. Pero debajo de la fachada dorada, la oscuridad se pudre, un lugar donde los sueños pueden convertirse en pesadillas, donde la ambición puede llevar a la destrucción. Esta es la historia de un crimen que sacudió a la comunidad, la historia de una vida brutalmente arrebatada y el camino tortuoso que la condujo. Esta es la historia de Stephen E. Smith. Stephen E. Smith, un nombre susurrado con miedo, un nombre sinónimo de una oscuridad que consumía a todo aquel que se cruzaba en su camino. Era un hombre impulsado por la avaricia, consumido por el hambre de poder, su mundo, el peligroso inframundo de las drogas y la desesperación. Pero incluso en este mundo, hay líneas que nunca se deben cruzar. Y Stephen E. Smith estaba a punto de cruzarlas todas. Michael S. Weber, un joven y ambicioso estafador, seducido por el encanto del dinero rápido, ascendió en las filas del tráfico de drogas californiano, su carisma tan potente como el producto que vendía. Vivía la vida bajo sus propios términos, un baile peligroso al filo de una navaja. Autos rápidos, mujeres fáciles y el aroma embriagador del poder alimentaban cada uno de sus movimientos. Pero el mundo de Michael se construyó sobre arenas movedizas. La lealtad era un lujo que no podía permitirse. La confianza era una debilidad, fácilmente explotable. Y en las sombras, un depredador observaba, esperando el momento perfecto para atacar. Michael prosperó en el mercado ilícito. Su red, una maraña de informantes y traficantes, se extendía por todo el paisaje californiano. Su nombre, susurrado con una mezcla de respeto y aprensión. Conocía los riesgos, había visto las consecuencias. Pero la emoción del juego, la descarga de adrenalina de ir un paso por delante, era una adicción que no podía quitarse. Creía que era intocable, pero estaba a punto de aprender una lección brutal. Incluso en la jungla, el depredador ápice puede convertirse en presa. Sus caminos se cruzaron en el corazón del bajo vientre de la ciudad. Un encuentro casual, orquestado por el destino, o quizás algo más siniestro. Michael, envuelto en un aire de tranquila seguridad, extendió una mano. Se hizo una propuesta. Un trato demasiado bueno para rechazarlo. Dinero fácil. Una oportunidad para expandir su imperio. Michael, siempre jugador, escuchó atentamente. Pero bajo la superficie de las palabras de Smith, acechaba una oscuridad. Una escalofriante premonición susurró en el fondo de la mente de Michael. Hablé de mercados sin explotar, de conexiones que podrían duplicar sus ganancias de la noche a la mañana. Cada promesa era un hilo, tejiendo un tapiz de avaricia y ambición demasiado tentador para resistirse. Se concertó una reunión, un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas. Michael, cegado por el atractivo de la riqueza, ignoró las señales de advertencia que parpadeaban en su mente. Estaba entrando en una trampa, una red de engaños cuidadosamente construida, tejida por un maestro manipulador, y estaba a punto de convertirse en la víctima de un juego que nunca supo que estaba jugando. El sol se puso por el horizonte, proyectando largas y ominosas sombras sobre el paisaje californiano. Michael, acompañado de dos socios de confianza, condujo hacia el punto de encuentro designado. La inquietud me carcomía los bordes de la confianza. Cuanto más nos aventurábamos fuera del territorio familiar, más pesado se volvía el silencio en el coche. Mis instintos gritaban una advertencia, pero la promesa de riquezas ahogaba la voz de la razón. Este trato, se convencía a sí mismo, sería su mayor logro. No tenía forma de saber que este camino conducía a un callejón sin salida, un lugar donde la ambición se encontraba con una brutalidad inimaginable. Sección 2. El velo de la noche. El punto de encuentro. Un almacén desolado, envuelto en la oscuridad, en el límite de un páramo industrial. El aire era denso, cargado con el sabor metálico del miedo. Michael salió del coche. El portazo resonó como un disparo en la quietud. Podía sentir su corazón latiendo contra sus costillas, cada latido un metrónomo que marcaba el tiempo. Miró a sus acompañantes, sus rostros sombríos bajo la pálida luz de la luna. Estaban fuera de su elemento,
a la deriva en un mundo donde las reglas eran diferentes, más primarias. Este era el dominio de Smith, un lugar donde las sombras dominaban y los secretos susurraban en el viento. Sección 3. Una sinfonía de violencia. El interior del almacén era un espacio cavernoso. El silencio solo se rompía con el goteo de agua de una tubería con fugas. Smith esperaba, una figura solitaria iluminada por una única bombilla desnuda. Se intercambiaron cortesías, un fino barniz sobre la cruda tensión que crepitaba en el aire. Entonces, con una rapidez que desafiaba la anticipación, la atmósfera cambió. Una pelea, el destello del metal, un grito ahogado. La violencia estalló con la fuerza de un huracán, destrozando la ilusión de normalidad. El mundo de Michael se disolvió en un caótico torbellino de dolor y confusión. Sección 4. La revelación espantosa. Los detalles, por piedad, permanecieron envueltos en las sombras de aquella noche, pero las secuelas hablaron por sí solas, una escena de horror indescriptible que pintó las paredes del almacén con terror. Los compañeros de Michael, su lealtad estirada hasta el límite, habían desaparecido. El suelo del almacén, ahora un lienzo de carmesí y desesperación, fue testigo de la salvajada desatada. Y en el centro de todo, yacía Michael. La vida extinguida, la ambición silenciada, su cuerpo un testimonio de las profundidades de la depravación humana. El método de deshacerse del cuerpo, un macabro testimonio de la escalofriante y eficiente locura de Smith. El desmembramiento, dirían después, no era simplemente un medio para un fin, sino un acto de crueldad calculada. Los susurros comenzaron, arremolinándose por el inframundo como un virus. Stephen E. Smith, el hombre que una vez emanaba un aire de tranquila seguridad, ahora se mencionaba con silenciosa reverencia y un miedo que helaba los huesos. Había cruzado la línea, aventurándose en un reino donde incluso los criminales más endurecidos no se atrevían a pisar. Se había convertido en un fantasma, un hombre del saco del que se susurraba en voz baja, su nombre sinónimo de los impulsos más oscuros del alma humana. Los días se convirtieron en noches. El hedor a descomposición, una macabra tarjeta de visita, finalmente atravesó el velo de secreto que cubría el almacén abandonado. Un grupo de adolescentes, sus risas silenciadas por la espantosa visión que los recibió, se toparon con los restos de Michael. Pánico, histeria. Las autoridades fueron convocadas. Su llegada anunció el comienzo de una pesadilla que consumiría a la comunidad. La noticia se extendió como la pólvora, encendiendo una tormenta de miedo e indignación. Michael S. Weber, alguna vez un pez gordo por derecho propio, ahora estaba reducido a una colección de partes desarticuladas, un rompecabezas de carne y hueso humanos. Su imperio, construido sobre una base de tratos ilícitos y alianzas frágiles, se derrumbó ante tal brutalidad calculada. La detective Isabella Rodríguez, con el rostro marcado por el cansancio de incontables noches de insomnio dedicadas a perseguir sombras, se hizo cargo de la investigación. El almacén, ahora una escena del crimen congelada en el tiempo, le susurró sus secretos. Cada mancha de sangre, cada herramienta desechada, cada hebra de cabello era una pieza del rompecabezas, un testimonio silencioso de los horrores que se desarrollaron dentro de esas paredes. La casa de Stephen E. Smith había comenzado. Llevaré al asesino de Michael ante la justicia, te lo prometo. Rodríguez, conocida por su tenacidad inquebrantable y su asombrosa habilidad para navegar por el laberíntico mundo del inframundo criminal, prometió llevar al asesino de Michael ante la justicia. Se convertiría en una fuerza de la naturaleza, implacable en su búsqueda de la verdad. Sección 3. Desentrañando el rompecabezas. La investigación se desarrolló como un macabro tapiz tejido a partir de pruebas forenses, testimonios de testigos,
y los escalofriantes susurros de las calles. Smith, que una vez fue un fantasma, comenzó a materializarse a la fría luz del día. Los registros telefónicos lo ubicaron en la escena. Los testigos, con voces temblorosas por una mezcla de miedo y fascinación morbosa, relataron su escalofriante calma en los días previos a la desaparición de Michael. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, cada una de ellas apretando la soga alrededor del cuello de Smith. Pero él seguía siendo esquivo, un fantasma que rondaba la periferia de la investigación, siempre un paso por delante. Sección 4. El peso de la evidencia. Las pruebas contra Smith se acumulaban. Una acusación condenatoria de un hombre consumido por su propia oscuridad. La fiscalía, armada con una montaña de datos forenses y una narrativa convincente tejida por la detective Rodríguez, presentó un caso escalofriantemente claro. La defensa, aferrándose a un clavo ardiendo, intentó pintar un cuadro de defensa propia, un acto desesperado ante una supuesta amenaza del volátil Michael. Pero el jurado vio a través de la farsa. Las pruebas eran abrumadoras. La brutalidad del crimen, la meticulosa planificación, la eliminación a sangre fría del cuerpo, todo apuntaba a una conclusión ineludible. Stephen E. Smith era culpable. El mazo cayó, el sonido resonó en la sala del tribunal como una campana fúnebre. La sentencia, cadena perpetua, un castigo apropiado para un hombre que había extinguido una vida con tan cruel indiferencia. Sección 1. El juicio comienza. Una ciudad aguanta la respiración. La sala del tribunal bullía. Los periodistas se empujaban por conseguir un buen sitio, con los bolígrafos preparados como armas, ansiosos por narrar el drama que se desarrollaba. El ambiente crepitaba de expectación, cargado con el peso de la expectación. En el centro de todo estaba Stephen E. Smith, una figura solitaria con un traje impecable, su rostro una máscara de impasibilidad. Se había ido la arrogancia, el aire de tranquila confianza que una vez lo definió. Se había convertido en un espectáculo, un símbolo de los bajos fondos de la ciudad, al descubierto para que todos lo vieran. El juicio, una disección pública de sus presuntos crímenes, prometía ser un frenesí mediático, un espectáculo que cautivaría y horrorizaría a partes iguales. Sección 2. La acusación, pintando el retrato de un monstruo. La fiscalía, dirigida por la formidable María Sánchez, no perdió tiempo en presentar su caso. Pintaron una imagen vívida de Smith, no como un delincuente menor, sino como un depredador despiadado. Un hombre que había orquestado cuidadosamente la muerte de Michael. Testigo tras testigo subieron al estrado, sus testimonios tejiendo un tapiz de engaño, avaricia y, en última instancia, asesinato a sangre fría. Las pruebas forenses, presentadas con escalofriante precisión, corroboraron sus relatos, cada pieza añadiendo al retrato condenatorio. La fiscalía argumentó que Smith, impulsado por una sed de poder y control, había atraído a Michael a una trampa cuidadosamente orquestada diseñada para eliminar a un rival y consolidar su propia posición en el inframundo de la ciudad. Sección 3. Sembrando la duda. La estrategia de la defensa. La defensa, dirigida por el experimentado pero curtido John Riley, se enfrentaba a una batalla cuesta arriba. No podían borrar la brutalidad del crimen, la pura salvajez del acto. Su única esperanza, sembrar la duda, socavar el caso de la fiscalía, pieza por pieza. Se centraron en el pasado de Michael, pintándolo como un individuo volátil y peligroso, un hombre que no dudaría en recurrir a la violencia. Sugirieron que Smith, temiendo por su vida, había actuado en defensa propia, un acto desesperado de supervivencia. Sus argumentos, aunque hábilmente presentados, sonaron huecos frente a la abrumadora evidencia. El jurado, bombardeado por semanas de testimonios gráficos y análisis forenses, parecía poco convencido. Sección 4. Veredicto, justicia o venganza.
Los días se convirtieron en semanas a medida que el juicio se prolongaba. La sala del tribunal se convirtió en una olla a presión de emociones. La ciudad observaba, cautivada y repelida a partes iguales, mientras el jurado deliberaba sobre el destino de Smith. Finalmente, llegó el veredicto. Culpable. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. Smith, sin que su rostro delatara emoción alguna, permaneció inmóvil mientras el juez leía la sentencia. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Michael Weber, fue una victoria agridulce, una sensación de justicia servida, pero eternamente entrelazada con el profundo dolor de su pérdida. Para Stephen E. Smith, fue la caída final e irrevocable de la gracia. El hombre que una vez gobernó un imperio en la sombra, su nombre susurrado con una mezcla de miedo y respeto, ahora estaba destinado a vivir sus días restantes confinado entre los fríos y estériles muros de una prisión de máxima seguridad. Sección 1. Cicatrices en la ciudad. El juicio concluyó. El eco final del mazo se desvaneció en los anales de la historia legal de California. Sin embargo, la ciudad permaneció, con las cicatrices invisibles del crimen. La muerte de Michael Weber, una herida brutal en el tejido de la comunidad, sirvió como un duro recordatorio de la oscuridad que acechaba bajo la superficie. Las calles, antes llenas de susurros sobre la crueldad de Smith, ahora estaban llenas de una inquietud diferente. El juicio había expuesto la fragilidad de la vida, la facilidad con la que la ambición podía convertirse en violencia. El tráfico de drogas, esa red insidiosa de codicia y desesperación, continuó, aunque con una nueva sensación de cautela. Los jugadores permanecieron, marcados para siempre por la sombra de la brutalidad de Smith. Cada trato, cada intercambio, ahora conllevaba el peso de la ausencia de Michael, un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego y del potencial de consecuencias catastróficas. La historia de Michael, que una vez se susurró en voz baja, se convirtió en una advertencia, una dura advertencia para aquellos que se atrevieron a bailar con el diablo a la pálida luz de la luna. Su muerte, un testimonio brutal del atractivo seductor y la traición final de una vida al límite. El juicio puede haber terminado, pero las heridas que dejó aún están frescas. Nuestra comunidad, sacudida hasta la médula, nunca será la misma. Sección 1. El eco de las decisiones. Las calles bañadas por el sol de California, un marcado contraste con la escalofriante oscuridad que consumió a Stephen E. Smith y Michael S. Weber. Su historia, una advertencia, un escalofriante recordatorio de que cada decisión proyecta una sombra, cada acción resuena a través de los pasillos del tiempo. Smith, impulsado por un hambre insaciable de poder, ahora enfrenta una vida encarcelado entre concreto y acero, su imperio reducido a un recuerdo que se desvanece. Su historia, un testimonio del atractivo seductor de la codicia, un duro recordatorio de que la búsqueda del poder puede conducir a una existencia solitaria y desolada. Michael, su vida truncada, su potencial extinguido, sirve como un símbolo trágico de la ambición descarriada. Su historia, un recordatorio de que incluso en la Tierra del Sol y las oportunidades, la oscuridad puede acechar en cada esquina, esperando reclamar a aquellos que se alejan demasiado de la luz. El eco de sus decisiones resuena, un recordatorio inquietante de que en el juego de la vida, algunas apuestas, una vez hechas, nunca se pueden retractar, y las consecuencias pueden ser devastadoras.